Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 218, Antiguo Testamento, Libro de Esdras, capítulo 10, verso 1. El pueblo reconoce su pecado. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargadamente. Entonces uno de los descendientes de Alam, que se llamaba Secanías, hijo de Egiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú. Y todo lo que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo un juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Joanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan y beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente anunciaron en Judá y en Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que a todo al que no se presentara en el plazo de 3 días según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y le dijo: ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz: haremos todo lo que nos has dicho, pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de lluvia, y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas, junto con los dirigentes y los jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de la infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Ahazías, hijo de Tikva, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. Los que habían regresado del cautiverio actuaron según lo que se había convenido. Entonces el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia. A partir del primer día del mes 10 se reunió con ellos para tratar cada caso, y el primer día del mes primero
terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Lista de los culpables, verso 18. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes: de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maseías, Eliezer, Jarib y Gedalias, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. De Immer, Hananí y Zebadías, de Harim, Maseías, Elías, Semaías, Jehiel y Ucías, de Pasur, Elioenai, Maseías, Ismael, Natanael, Jozabad y Elasa. De los levitas, Jozabad, Simi, Kelaías o Keletía, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salum, Telem y Uri. Y de los demás israelitas, de Paros, Ramías, Jefías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De Satú, Elionai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Afiza. De Bebai, Joanán, Hananías, Sabai y Atlai. De Baní, Mesulam, Maluc, Adaías, Yasub, Seal y Ramot. De Pahat Moab, Adná, Kelab, Benaías, Maseías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Samarías. De Jasum, Matenai, Matata, Tabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simi. De Bani, Madai, Amirán, Uel, Benaías, Bedías, Keluí, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matanai, Hasai. De Binui, Simi, Selemías, Natán, Adaías, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De Nebo, Jeyel, Matatías, Zabad, Tebina, Jadau, Joel y Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 6 al 16. Sabiduría procedente del Espíritu. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado el Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede atenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien ha conocido la mente del Maestro para que pueda instruirlo, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 91. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán. Para que no tropieces con piedra alguna, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque el que se acoge a mí lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Meditación del día de hoy. Podemos meditar en la carta 1 de Corintios capítulo 2, verso 6. La mente humana simplemente es incapaz de comprender la gloria de todo lo que Dios hará por aquellos que creen en Él y le aman. Esto se refiere a las glorias del cielo, pero también aplica a las bendiciones que son nuestras ahora. Y podemos ver a lo largo de cada estudio que Dios revela estas cosas por medio de ¿quién? Por medio de su Espíritu. Y el resto del capítulo lo trata sobre la instrucción que recibimos de parte de Él. Es hermoso cómo los misterios del plan de salvación de Dios han sido revelados por medio de Jesús. Y la obra siempre va a continuar. El Espíritu seguirá siendo la guía para que toda su palabra sea revelada en nosotros. Y esto es más de lo que podemos comprender. Él es tu amigo, Él es tu guía. Y en todo momento que no sepas qué hacer, pídele que te ayude y Él siempre será tu amigo fiel. Bendiciones.